Buenos días. Bienvenidos al canal de Centro Médico Prada de Sevilla. Yo soy María del Pilar Prada López, soy cirujano plástico y en el vídeo de hoy os quiero hablar de cómo se desarrolla en el quirófano la intervención de mamoplastia de reducción, también llamada reducción de mamas o reducción de pecho, que es la que se realiza cuando una mujer tiene el pecho demasiado grande y normalmente caído, porque suele estar caído también, y se lo quiere corregir y reducir. ¿De acuerdo? Si te interesa este tema, quédate conmigo y yo te voy a explicar con detalle lo que quieras saber. Bueno, como ya os comentaba en vídeos anteriores, yo aquí en Sevilla hago las intervenciones en el Hospital Quirón Salud Infanta Luisa, que es una clínica muy grande que está en Triana, en el barrio de Triana. Yo también trabajo en Ceuta. Entonces, bueno, pues en Ceuta trabajo en la clínica Jáudenes, que es una clínica muy conocida de allí de la ciudad, y allí realizo mis intervenciones, esta incluida, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues en principio os voy a comentar sobre todo cómo se desarrolla la intervención cuando se hace aquí en Infanta Luisa. En Ceuta algunas cosas funcionan un poquito diferente, pero bueno, básicamente lo fundamental es lo mismo. Pero en esos casos, pues yo os explicaría, si sois de Ceuta, cómo se desarrollaría allí la intervención. ¿Vale? Entonces vamos a empezar. Ya os comentaba en vídeos anteriores que hay que realizarse antes de la intervención unas pruebas preoperatorias, que básicamente es un análisis de sangre y un electrocardiograma, que deben estar listas los resultados para el día de la intervención. Luego, lo que es el día de la intervención propiamente dicho, hay que acudir a la clínica en ayunas, que debe ser de unas 8 horas y que debe incluir tanto los sólidos como los líquidos. ¿Por qué es esto? Porque muchas veces, por ejemplo, cuando uno va a hacerse un análisis de sangre, pues te dicen que no comas nada, pero que sí que puedes beber agua, por ejemplo. Claro, el tema es que para hacerte un análisis de sangre, el tema es que no debe variar la glucosa, el azúcar en la sangre. Y el agua, para eso no le afecta. Pero cuando uno se va a hacer una intervención en quirófano, el estómago tiene que estar completamente vacío para que no haya ningún problema de que se vaya a subir algo del estómago y vaya a irse por mal sitio y todo esto, con lo cual pues el ayuno tiene que incluir también los líquidos. Si la intervención se hace en Sevilla, yo suelo operar por la mañana los martes y los viernes. Entonces, al ser la cirugía por la mañana, habría que estar en ayunas desde la noche antes. Otra cosa que hay que tener en cuenta también es que hay que quitarse para quirófano todas las cosas metálicas, es decir, pendientes, si se tiene algún piercing, tal. Hay personas que a lo mejor tienen piercings que temen que se le puedan cerrar y se puede sustituir en ese caso por pendientes de silicona, que con la silicona no hay ningún problema, pero metálicos no se pueden llevar, ¿de acuerdo? Al quirófano. Las personas que toman algún tratamiento de tipo anticoagulante o antiagregante, es decir, personas que toman Sintrom o que toman AAS, que es ácido acetil salicílico, o sea, la antigua aspirina, en dosis infantiles normalmente, que es como se utilizan para la antiagregación de la sangre. Y pues, a ver, dependiendo del tipo de tratamiento de ese tipo que estén tomando, tienen que suspenderlo antes o después. Si están tomando aspirina o AAS, tienen que suspenderlo 2 semanas antes, porque la aspirina inactiva las plaquetas de la sangre y hay que crear plaquetas nuevas para que la coagulación sea correcta. Y el organismo tarda unas 2 semanas en crear esas nuevas plaquetas. En el caso del síndrome, como actúa por vía distinta, pues no hace falta suspenderlo con tanta antelación. Normalmente con suspenderlo 2 o 3 días antes es suficiente para que se inactive el efecto. Lo que pasa es que hay personas que toman, por ejemplo, Sintrom porque tienen alguna patología que necesita que estén anticoaguladas en todo momento. Entonces, en esos casos lo que se hace es cambiar el Sintrom por otro anticoagulante que tiene un control más preciso, que es la heparina de bajo peso molecular. Entonces, bueno, pues quien está tomando Sintrom normalmente consulta con su hematólogo y el hematólogo le da la pauta correcta para que pueda cambiar de Sintrom a heparina y viceversa para el proceso de la intervención. Al llegar a la clínica, normalmente pues, se entra y se dan los datos en admisión y le asignan a la paciente una habitación en la planta. Yo normalmente siempre, si es posible, suelo ir a ver a la paciente a la habitación antes de pasar a quirófano. Y en este caso, sobre todo, con más motivo todavía, porque antes de pasar a quirófano hay que hacer unos dibujos
y con rotulador sobre la piel, que a mí me gusta hacerlos pues en el entorno más tranquilo y más íntimo de la habitación en vez de luego ya en quirófano. Hay veces que no es posible, pero yo siempre que se pueda lo hago de esa manera. Estos dibujos que se hacen sobre la piel estando de pie, que es necesario hacerlos de pie, lo que sirven es pues para evaluar la altura a la que hay que colocar la areola y el pezón, que sea su sitio correcto, la cantidad de tejido que hay que quitar y es un marcaje que es como si dijéramos el patrón del traje para luego construir el traje en el quirófano. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante. Vamos, el diseño ese que se hace con rotulador es importantísimo para conseguir un buen resultado. Más tarde, una vez que se llega a quirófano, lo primero que hace el anestesista es coger un suero en el brazo y a través de ese suero es como se induce la anestesia. Es decir, que se queda una dormida rápidamente, no se entera una de nada y no se despierta una hasta que no termina la intervención. La intervención de este tipo, es decir, la reducción de mamas o mamoplastia de reducción, viene a durar unas 4 horas normalmente. ¿Por qué dura tanto? Sobre todo por el tema de la sutura. Es decir, las suturas que, como comentaba en vídeos anteriores, pues las cicatrices son un poquito son más amplias que, por ejemplo, las que se hacen en un aumento de pecho, que es la intervención contraria. Claro, las suturas requieren varios planos de sutura con puntos que son reabsorbibles, que el organismo después los deshace, pero que tiene que haber tanto en profundidad como en la superficie. Entonces, son muchos puntos y requieren mucho tiempo. Es decir, de hecho, la mayor parte casi del tiempo que se emplea en la intervención se emplea en la parte que es la sutura, el montaje de la mama y la sutura. En este tipo de intervención lo habitual es dejar unos drenajes, que son unos tubitos que salen normalmente por la parte aquí lateral del pecho, o sea, en el extremo de la cicatriz horizontal. Entonces son unos tubitos que van conectados a una botellita con sistema de vacío, que lo que hace es una aspiración. Esto es porque en este tipo de intervención, igual que por ejemplo lo comentaba también en la abdominoplastia o cirugía de estética del abdomen, pues hay un espacio vacío en el interior que hasta que los tejidos se peguen entre sí, pues en el posoperatorio inmediato, de lo contrario, podría a lo mejor acumular algo de líquido, algo de sangrecilla y eso. Entonces, para que no se quede ahí acumulada y salga en las primeras horas, pues se coloca este dispositivo. De todas formas, yo la verdad que en mi experiencia suele dar muy poco, los drenajes se dejan más por seguridad que por otra cosa, para quedarse muy tranquilo, y en la mayor parte de los casos, si dan así de poquito, al día siguiente por la mañana se podrían quitar. Entonces yo lo que suelo hacer aquí en Sevilla es que la paciente, bueno, pues se opera por la mañana, permanece ingresada en la clínica por la tarde y por la noche de ese día. Yo al día siguiente por la mañana voy a verla, veo cómo están los drenajes y si los drenajes han dado un poquito, que es lo habitual, se los puedo quitar, de manera que ya se va para casa con pues su vendaje, su sujetador, que ahora comentaré, pero ya sin drenajes, ¿de acuerdo? Eso simplifica mucho el posoperatorio. Durante la operación propiamente dicha, lo que se hace, como ya comentaba, es quitar contenido de la mama, es decir, contenido consistente en grasa y en glándula, sobre todo de la parte media e inferior de la mama. Es decir, que el volumen que queda y que luego va a constituir la nueva mama que tenemos que crear va a ser la que está situada en la parte entre media y superior, es decir, la zona del escote. Y entre ello hay una parte que es una lengüeta, que es la que sujeta sobre la que está colocada la areola y el pezón y que lleva, esa lengüeta es como una lengua literalmente de tejido en cuya punta está situada la areola y el pezón y que le aporta el riego sanguíneo para que permanezca con vitalidad hasta que después ya en su sitio se creen nuevos vasos sanguíneos en el posoperatorio y ya tenga un riego más amplio. Por eso comentaba yo que es muy importante el tema de suspender el tabaco para el posoperatorio, porque todo el riego sanguíneo que le llega a la areola y el pezón va a través de esa lengua de tejido que sobre todo si es muy larga, como además luego la tenemos que plegar para introducirla en el interior del pecho, pues puede ser escasa para el riego correcto de la areola y del pezón. Entonces es muy importante que por los vasos sanguíneos que van a través de esa lengua llegue el máximo de sangre posible. Y la nicotina para eso es algo muy pernicioso. Por eso no dejo nunca de insistir lo importante que es dejar el tabaco para este tipo de intervención. Junto con el bloque de tejido que se elimina, también se elimina el exceso de piel. Y una vez realizado todo esto, ya lo que se hace es el montaje de la mama, es decir, recomponer las partes que no hemos eliminado, plegar esa lengua para que la areola y el pezón se coloquen en su sitio correcto, el que le corresponde a la altura deseada, y cerrar la mama y empezar en la sutura.
¿de acuerdo? Que ya digo que constituye casi más de la mitad del tiempo de la intervención. Entonces, bueno, pues la sutura lleva varios planos, pero es toda reabsorbible, con lo cual no hay que quitar puntos después. Todo esto se hace con el objetivo, pues aparte de que sea mucho más cómodo para la paciente, el no tener que luego quitarse puntos ni nada, que no queden marcas de puntos por fuera. Es decir, que lo que se va a ver después son los bordes juntos de la piel, pero sin marcas por fuera ni nada exterior. ¿De acuerdo? O sea, lo único, los drenajes, que como ya comentaba, lo normal es poderlos quitar muy pronto. Yo en la inmensa mayoría de los casos los quito al día siguiente. En algunos casos, que afortunadamente suele ser muy pocos, si la mama es extraordinariamente grande y la distancia que hay que subir la areola y el pezón son demasiado largas, pues se puede plantear, sobre todo estimando que es posible que el riego sanguíneo de la areola no vaya a ser suficiente para que sobreviva y permanezca con vitalidad, pues se puede plantear, que eso ya lo comentaríamos en la preparación de la intervención, es decir, en la consulta antes de la intervención, cuando estemos barajando las distintas opciones, pues hay casos en que hay que hacer lo que se llama un injerto libre de areola pezón, es decir, que en este caso no habría la lengua de tejido que soporta la areola y el pezón, sino que la areola se desprende, es decir, la areola y el pezón se desprenden del cuerpo, por decirlo así, y luego se pegan como si fuera un sello en la zona que les corresponde de piel. Entonces hay que hacer una serie de maniobras especiales para que ese injerto pueda prender adecuadamente. ¿De acuerdo? A ver, es una técnica menos favorable, sobre todo porque es más fácil que se pierda la sensibilidad de la areola, del pezón. Entonces, bueno, pues se hace solamente en casos en que se ve clarísimo que no hay otra opción. Siempre que haya la opción de mantener el riego y también la inervación nerviosa de la areola y del pezón, que es la técnica habitual, pues siempre es preferible hacerlo. En algunos casos en que la reducción no es tan grande, no es el volumen de la mama tan grande o no hay tantísimo descenso y sin embargo vemos que el escote tiende a quedar muy vacío, se puede plantear durante el proceso de una reducción de mamas colocar una pequeña prótesis. Que esto puede parecer al principio un contrasentido, puesto que las prótesis en principio su función primordial es aportar volumen a la mama y aquí estamos intentando hacer justo lo contrario, es decir, reducir el volumen de la mama. En este caso sería para realzar el escote. Esto es por lo siguiente, es que cuando se hace una reducción de mamas, aunque al principio, que eso lo comentaré en el vídeo siguiente destinado al posoperatorio, todo el volumen está colocado aquí arriba, es decir, el pecho no tiene al principio la forma que va a tener después, sino que va cambiando. Pero luego, cuando cambia a lo largo del tiempo, el tejido propio siempre por gravedad tiende a acumularse un poquito más hacia abajo que hacia arriba dentro de lo que es la parte, o sea, el contorno de la mama. Entonces, a ver, depende mucho de cada caso, del tipo de tejido. Hay mamas más glandulares que tienden a ser más firmes en su consistencia, entonces se quedan más redonditas y con el escote más relleno. Pero hay mamas que son muy grasas y con poca glándula, o con la piel muy blandita o muy laxa, con poca elasticidad, que aunque luego ya el pecho no vaya a estar caído como estaba antes, pero sí tienden a que el volumen se tienda a acumular en la mitad inferior del pecho. Entonces, en esos casos, si la caída inicial no es muy grande, se puede plantear colocar una pequeña prótesis. ¿Por qué? Porque la prótesis va sujeta por el músculo, va debajo del músculo pectoral, con lo cual el músculo la sujeta en su sitio y no deja que la prótesis caiga con el resto del pecho, y entonces la prótesis sirve para rellenar la zona del escote y mantener un escote más vistoso y más rellenito. ¿De acuerdo? Qué duda cabe que este planteamiento solamente se puede hacer en casos en que se estime que la presencia de la prótesis no va a perjudicar el riego de la areola y del pezón. Es decir, si la areola y el pezón están extraordinariamente bajos, pues sería preferible prescindir de la prótesis para no arriesgar la vascularización, es decir, el riego sanguíneo de la areola y del pezón. O bien plantear la otra opción que comentaba, es decir, hacer un injerto libre de areola-pezón, es decir, desprender la areola y el pezón y pegarlas más arriba. En ese caso, pues sí se podría combinar con la colocación de la prótesis. ¿De acuerdo? Ya todas estas cosas hay que verlas en consulta, hay que valorar cada caso de forma personalizada y barajar con la paciente las opciones más adecuadas en su caso, con sus ventajas y con sus inconvenientes. Al terminar la intervención, una vez terminada la sutura, se colocan unos apósitos que cubren
todas las incisiones, todas las suturas que se han realizado y encima de ello se coloca un sujetador. El sujetador, pues bueno, hay que comprarlo antes de la intervención, que eso es una cosa que no lo mencioné antes, pero bueno, en la preparación, igual que se hace el estudio preoperatorio, los análisis y todo esto, pues una cosa que hay que hacer es comprar un sujetador, pero básicamente no tiene que ser ortopédico ni nada, no es necesario, simplemente de la talla estimada que vamos a conseguir de volumen de mama después y que vaya abrochado. Los hay que van abrochados por delante y por detrás para una mayor comodidad después, para ponérselo y para quitárselo, pero sobre todo lo fundamental, que no tengan aros y que tengan las copas flexibles, para que sean lo más, este tipo de sujetadores tienen que ser lo más cómodos posibles para que se esté lo mejor en el posoperatorio. Después ya ha pasado a lo mejor un mes, cuando las cicatrices ya están más maduras, cuando ya el pecho va cogiendo su forma y va viéndose qué talla va a ser la definitiva que se va a tener, pues ya se puede comprar otro tipo de sujetadores y empezar a cambiar de sujetador, pero más o menos durante el primer mes lo que se aconseja es utilizar este tipo de sujetador. Entonces, el sujetador se lleva a quirófano, se tiene allí al ladito y en el momento de terminar la intervención lo colocamos encima de los vendajes. La paciente se despierta en el mismo quirófano, lo que pasa es que lo normal es tener efecto de la anestesia y estar todavía un poquito pues atontada y eso durante un tiempo y por eso se pasa después a la sala de despertar, que es una zona que hay en la vecindad de los quirófanos donde se tiene a la paciente vigilada durante un rato, que puede ser media hora, una hora, hasta que ya va estando más espabilada, en cuyo caso ya vuelve a la habitación. En la habitación sí que ya puede estar con sus familiares, acompañada y eso, y ahí es donde pasaría, en el caso de la cirugía ser en Sevilla, la tarde y la noche hasta el día siguiente por la mañana. Yo al día siguiente voy para allá, veo a la paciente, veo los drenajes, veo cómo va todo y entonces ya pues si se puede, que suele ser lo habitual, le quitan los drenajes y ya sería el alta a su casa. Y ya quedamos para vernos en la siguiente vez en consulta para realizar la primera cura, que la primera cura ya sería quitar los vendajes de quirófano y hacer una primera evaluación de cómo ha ido todo. ¿De acuerdo? Bueno, pues ya con estas pinceladas que os he dado sobre lo que es el desarrollo de la intervención propiamente dicha, creo que podemos concluir el vídeo de hoy y ya todo esto del posoperatorio os lo iré contando en el siguiente vídeo. Si tenéis dudas sobre esta parte o sobre cualquier otra parte de la intervención de reducción de mamas o mamoplastia de reducción y queréis que os las aclare o queréis que os evalúe vuestro caso de forma personalizada aquí en la consulta y os diga mi opinión sobre la técnica que sería la más adecuada para vuestro caso y todo esto, pues no tenéis más que llamar al teléfono 954 53 37 53, que es el teléfono de aquí del Centro Médico Prada de la consulta, o bien al 608 008 529, que es el teléfono móvil de mi secretaria Gema. En cualquiera de los dos teléfonos, Gema, mi secretaria, os va a coger la llamada, os va a atender, os va a solucionar las dudas que se os puedan presentar y las que no, pues nada, ella os dará la cita para vernos aquí en la consulta, os dará el día, os dará la hora y nos podemos ver aquí, conocernos en persona y evaluar el caso. ¿De acuerdo? Bueno, pues sin más, me despido por hoy. Hasta el siguiente vídeo. Hasta pronto.